Bueno, seguimos con el estudio, la lectura de la guía de evaluación y gestión de impactos en derechos humanos, elaborado por el Foro Internacional de Líderes Empresariales y la Corporación Financiera Internacional, IFC, por sus siglas en inglés. Fue elaborado en el 2021, está disponible para todas las empresas que quieran hacer esta evaluación. Les recuerdo que yo puedo hacerles una consultoría en las que les acompaño a hacer esta auditoría y esta guía. En esta guía tenemos 7 pasos, 7 etapas. Nos ofrece entonces una orientación, unas directivas, unos lineamientos para evaluar y gestionar los riesgos e impactos en los derechos humanos de las actividades empresariales a través de un proceso que es interactivo, dinámico e interconectado, dividido en 7 etapas, cumpliendo cada etapa en forma secuencial. La empresa consolidará sus conocimientos y entendimiento de sus riesgos e impactos en los derechos humanos y utilizará la nueva información adquirida como base para las decisiones y acciones subsiguientes. La primera etapa es la preparación, en la que se define el enfoque mediante el cual la compañía llevará a cabo el proceso de diligencia debida para evaluar los riesgos e impactos en los derechos humanos. Se define el ámbito de aplicación de la evaluación que le permitirá a la compañía determinar los riesgos e impactos en los derechos humanos. La segunda etapa es la identificación, en la que se identifican los principales riesgos e impactos en derechos humanos y se define la línea base. En la tercera etapa, en la iteración, busca relacionarse con la comunidad y otros actores sociales para verificar los riesgos e impactos en los derechos humanos. Aquí ya empiezan a ejecutarse las actividades para integrar y para identificar estos riesgos. Y se desarrolla un mecanismo de quejas que contemple los problemas de derechos humanos. Acá también se puede implementar las encuestas, las entrevistas para poder identificar todas esas dificultades, riesgos e impactos. En la cuarta etapa se hace el diagnóstico, donde se evalúan los riesgos e impactos en los derechos humanos y se analizan las conclusiones de la evaluación. La quinta etapa es la mitigación, donde se desarrollan los planes de acción de mitigación apropiados, se presentan los planes de acción y las recomendaciones a la empresa, a la gerencia de la empresa. Y la gestión, en la que se implementan los planes de acción y las recomendaciones. Aquí se integran los derechos humanos en el sistema de gestión empresarial. Esta es la parte de la gestión. En la evaluación ya se implementan los planes de acción. En la etapa de mitigación se desarrollan los planes de acción y mitigación apropiados, se presentan los planes de acción y las recomendaciones a la gerencia, ¿cierto? Y en la gestión se implementan los planes de acción y las recomendaciones integrales de los derechos humanos en el sistema de gestión empresarial, ya cuando las directivas conocen de todas estas acciones que se recomiendan de mitigación. Finalmente, la séptima etapa es la de evaluación, en la que se monitorea, evalúa y elabora un informe sobre la capacidad de la empresa para abordar el tema de los derechos humanos, revisar la evaluación y realizar los ajustes apropiados de ser necesario. Todo esto es un círculo. Entonces, la utilización de la guía, las empresas pueden optar por ingresar en el proceso de guía de la evaluación de la gestión de impactos en derechos humanos en diferentes etapas según los distintos factores. Por ejemplo, el conocimiento y aceptación de los derechos humanos en la empresa. En la etapa 1 de preparación se ofrece orientación sobre cómo medir el enfoque de diligencia debida en los derechos humanos de la empresa y definir el alcance de la evaluación de los impactos en los derechos humanos.
Si la empresa ya es consistente, ya es consciente de que es necesaria una evaluación de impactos en los derechos humanos de una actividad empresarial específica, el proceso de evaluación de la gestión de impactos de derechos humanos puede comenzar con la etapa 2 de identificación. O sea que esta etapa 1 es de preparación, es de sensibilización, es de tomar conciencia. La etapa 2 ya es de identificación. La etapa de desarrollo de la actividad empresarial y la calidad de los datos reunidos a través de otras evaluaciones de impacto sería la etapa 2 de identificación, que ofrece la orientación sobre cómo se debe identificar y aclarar el contexto de derechos humanos en el que se lleva a cabo la actividad empresarial. Si ya se ha completado dicha identificación como parte de otra evaluación de impactos o procesos de debida diligencia, por ejemplo, una evaluación de riesgos políticos, evaluación de riesgos de seguridad, diligencia de vía legal, etc., la empresa puede iniciar el proceso en la etapa 3 del compromiso. Si ya se ha llevado a cabo una evaluación de impactos en los derechos humanos en una actividad empresarial, pero la empresa carece de orientación sobre cómo debe encargarse de los riesgos e impactos identificados, puede iniciar el proceso en la etapa 5 de mitigación. Entonces, dependiendo de cada circunstancia y cómo esté cada empresa en este tema, se va a poder iniciar en una determinada etapa. Pero el ideal es empezar en la etapa de preparación, ¿cierto? Siempre con cada empresa que empecemos. Y ya las empresas que han evaluado los impactos, que ya saben cuáles son las dificultades, pueden entrar a la etapa de mitigación. Además, en proyectos empresariales nuevos se pueden combinar diferentes clases de evaluaciones de impactos para obtener orientaciones sobre la integración de los derechos humanos en otros procesos de evaluación. Bueno, aquí entramos entonces ya luego a revisar cada una de las etapas. En los próximos videos les voy a compartir entonces cada una de estas etapas: la etapa de preparación, la etapa de identificación, cada una de estas tres etapas: la etapa de integración, la etapa de diagnóstico, mitigación, gestión y evaluación. Repitamos de nuevo: la etapa 1 de preparación, en la que se toma conciencia, en la que se evalúa si la compañía tiene riesgos e impactos en los derechos humanos. La etapa de identificación, en la que se identifican los riesgos e impactos y se define la línea base. La etapa de interacción, en la que se da ese relacionamiento con los actores de interés y se implementan los mecanismos como las PQR. La etapa de diagnóstico, donde se evalúan esos riesgos y se analizan las conclusiones de toda esa etapa de integración. La etapa de mitigación, donde se desarrollan los planes de acción, de mitigación, las estrategias, las recomendaciones a la gerencia. Luego la etapa de gestión, donde la gerencia ya define los planes de acción con las recomendaciones que se tuvieron y se integra todo a los sistemas de la empresa. Y la etapa de evaluación, donde se monitorea, evalúa, elabora un informe sobre la capacidad de la empresa para abordar los temas de derechos humanos, revisar la evaluación y realizar los ajustes apropiados de ser necesario. Aquí terminamos entonces. Recuerden compartir, comentar si tienen alguna duda, algún aporte, sugerencia. Muchas gracias.